El Evangelio para esta ocasión, según Juan, capítulo 1, comenzando a leer en el verso 29. Dice así el Evangelio para esta ocasión. Al día siguiente vio a Jesús que venía hacia él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un hombre que es antes de mí, porque era primero que yo. Yo no le conocía, pero para él fuera manifestado a Israel, para que él fuera manifestado a Israel, por esto yo vine bautizando en agua. Juan dio también testimonio diciendo: he visto el Espíritu que descendía del cielo como paloma y se posó sobre él. Yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar en el agua me dijo: aquel sobre quien veas el Espíritu descender y posarse sobre él, este es el que bautiza en el Espíritu Santo. Y yo lo he visto y dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Al día siguiente, Juan estaba otra vez allí con dos de sus discípulos y vio a Jesús que pasaba y dijo: he aquí el Cordero de Dios. Y los discípulos le oyeron hablar y siguieron a Jesús, y Jesús se volvió y viendo que le seguían, les dijo: ¿qué buscáis? Y ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde te hospedas? Él dijo: venid y ved. Entonces fueron y vieron dónde se hospedaba y se quedaron con él aquel día. Pero era como la hora 10, y uno de los dos que oyeron a Juan y siguieron a Jesús era Andrés, hermano de Simón Pedro. Y le encontró primero el hermano a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Entonces lo trajo a Jesús, y Jesús mirándolo dijo: tú eres Simón, hijo de Juan, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro o piedra. Hasta aquí el Evangelio para esta ocasión. Vamos a cantarlo el aleluya a capela. Aleluya, 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 aleluya. Es nuestro deseo en ti encontrarnos, fraternos hermanos, pues esta vida uno enseñarles lo que es la vida a todos hermanos, amar como hermanos, a todos los hombres amar como hermanos. Aleluya, 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 aleluya. Gracias y paz de Jesucristo, de Dios y de Jesucristo nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. En otras ocasiones también he comentado esto. Juan es uno de esos evangelios, o es el evangelio que es distinto a los otros tres. Tiene una forma particular de escribir y contar su historia. Cada uno tiene su manera de hacerlo, pero los primeros tres le llaman sinópticos porque llevan como un orden, que Juan sigue otro orden, establece otro orden, ¿verdad? Una manera de contar. Proclama la buena noticia de Jesús. El evangelio es rico en símbolos. Todos los evangelios lo son, y toda la Biblia también.
pero el Evangelio de Juan, particularmente rico en símbolos y señales y metáforas. De hecho, se habla de Jesús, el Hijo de Dios, en forma metafórica, ¿verdad? Así que esas primeras identificaciones de Jesús son de esa manera. Juan, por ejemplo, nos habla de Jesús diciendo que es el Verbo, ¿verdad? Algo que es una concepción para uno como abstracta. Es más adelante él va a decir, él es en palabras de Jesús, yo soy el buen pastor. Bueno, pero el pastor entonces es algo como una figura como que más cercana a nosotros, ¿verdad? Ahora, hablar del verbo ya es algo como un concepto más abstracto, ¿verdad? Así que es una metáfora, ¿verdad? El verbo es que era antes de todas las cosas y que por él mismo fueron hechas, y que nada de lo que hay ha sido hecho fue hecho, ¿verdad? Así también se nos revela a Jesús diciendo que es el verbo o la palabra de Dios que está y que en que estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Verbo, Jesús también con luz, ¿verdad? Otra vez como que algo, uno puede ver la luz, uno puede sentir el calor, por ejemplo, del sol, o la irradiación del sol, ¿verdad? Todas estas cosas, pero como que es como que algo más abstracto, ¿verdad? La mente, ¿no? Ahora, Juan continúa ampliando el testimonio de quién es Jesús, y dice, al decir que la luz en las tinieblas resplandece. Jesús es la luz que en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra él. Las tinieblas, otra vez, es una palabra conceptual, ¿verdad? Entonces, ¿qué significarían las tinieblas o la oscuridad, ¿verdad? Pero entonces ahí como que uno empieza, ¿verdad? En este punto del discurso, entonces uno empieza a ver cómo esas imágenes y esas metáforas, por ejemplo, verbo y luz, ¿verdad? Que son lo que hemos mencionado, pues nos hablan de esa majestuosa actividad creadora de Dios. Y entonces, si concebimos a ese Dios creador de todo lo que existe, y el verbo, que que Jesús es el verbo, ¿verdad? O la palabra de Dios, activa en esa obra creadora, pues uno ve a ese ser supremo que conocemos como Dios, como algo trascendente, como algo trascendente incluso a la existencia misma nuestra, o de lo que hemos visto en la creación, ¿verdad? Dios es más que lo temporal, que nosotros vivimos en lo temporal, y Dios es más que lo temporal, ¿verdad? Por su carácter de eterno, ¿verdad? Entonces, cuando miramos a Dios así, ¿verdad? Todopoderoso y eterno, como que nos parece mirar hacia la distancia, ¿verdad? Es inmenso, es grande, es incalculable, y por ahí, ¿verdad? Entonces uno dice, wow, no podemos, es como tener acceso a eso, ¿verdad? Entonces ahí que ese Dios que parece distante, lejano, pero maravilloso al mismo tiempo, ¿verdad? Se acerca a nosotros cuando precisamente nos dice que Él es la luz que prevalece sobre las tinieblas. Aunque también las tinieblas es un término, ¿verdad?, que hay que entender, pues podemos entenderlo. Mira, nosotros vivimos en tensión en muchas ocasiones, así que nosotros podemos experimentar lo que para nosotros hoy también podría entenderse desde la concepción del Evangelio, puede ser parte de las tinieblas. Las tensiones en que nosotros nos encontramos, las tentaciones que nosotros enfrentamos, es algo de oscuridad y de tinieblas. La vulnerabilidad en la cual a veces nosotros nos encontramos, que nos causa desesperación, sufrimiento, alguna enfermedad o alguna situación, un conflicto grave en el cual estemos. Uno está como en oscuridad, y entonces ahí uno entiende,
Pues si Jesús es la luz, necesito que Jesús me ilumine. ¿Cómo Jesús me puede iluminar en esta situación o en este conflicto tan grande que tengo? Confiando en la palabra y ese testimonio dado por Juan, por ese evangelio de Juan. Él es la luz que prevalece sobre las tinieblas. Pues en Jesús, yo estoy en conflicto, pero en Jesús también puedo prevalecer sobre las tinieblas. Jesús está conmigo. Y ya no entonces es un Dios distante que nos parece maravilloso y todopoderoso allá arriba, sino ya la luz misma entonces empieza a hacer sentido en nuestras vidas, porque sabemos y hemos estado y todavía enfrentamos lo que es tinieblas o oscuridad. Estar en esos desafíos, en esos retos, en esas amenazas y sentir que podemos resistirlas confiando en ese Dios que ha venido a nosotros y nos ilumina en su propio Hijo para resistir y hasta vencer en su gracia, en su amor, y cómo nos va dando discernimiento, sabiduría para ser fiel a Dios, agarrarnos de él y caminar en la vida con fe y esperanza, de resistencia y de victoria también. Jesús revela, encarna como la luz que expresa ese sentido espiritual de gracia, que ilumina, que resplandece, nos resplandece o resplandece al creyente, propiciando que el Evangelio sea luz también para nosotros. El mensaje del Evangelio, la comunión del Espíritu Santo también nos cubra, como se posó sobre él, también se pose sobre nosotros, ¿verdad? Esté con nosotros, ayudándonos a mantener la integridad, porque a veces en los momentos de oscuridad uno se desespera y empieza a pelear para aquí, para allá, ¿verdad? Hay veces que en los momentos de dificultad uno se pone violento, o uno no tiene dominio propio, o uno se desespera y hace cosas locas, como dicen por ahí la gente, ¿verdad? Pues el Espíritu Santo también es luz o ilumina nuestras vidas, ¿verdad? Y nos ayuda a mantener en integridad, en calma, en templanza, en paciencia, ¿verdad? Y entonces en humildad ante Dios y confiando en que Él está con nosotros. Ya no entonces lejano, sino ya cercano, porque esa luz, esa palabra de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. Murió y resucitó y está en medio nuestro. Compartimos esa presencia de Jesús que nos ilumina y nos da sabiduría en la vida para enfrentar, a poder tomar las decisiones correctas en el momento correcto y de la forma correcta y por las razones correctas y en la espiritualidad correcta. Tener esa certeza, esa seguridad de que Dios nos ha propiciado también en nosotros la nueva vida, la regeneración, el perdón, la sanidad, nos levanta y nos restaura, ¿verdad? En ese nuevo nacimiento y recordando el bautismo, como hoy estamos hablando en una escena del bautismo, ¿verdad? Y la semana pasada también, ¿verdad? Pues así entonces eso nos ayuda también a reconciliarnos constantemente con Dios y seguir en fidelidad para con Dios y en su amor, la vida en su amor redentor. Juan el Bautista entonces da el testimonio de Jesús, es esa luz fiel y verdadera que alumbra, que resplandece a todo hombre, como también a nosotros. Que no se queda allá en el cielo, sino viene a este mundo, viene a ti, viene a mí, viene a nosotros y quiere llegar a todo ser humano. Así Jesús es el verbo, la palabra hecha carne y la luz que nos resplandece y nos ayuda a resistir y hasta vencer las tinieblas. Jesús puede entonces, este evangelio según Juan el Bautista, testificando que según Juan, hablando de Juan el Bautista,
que vio y testificó, este es el Hijo de Dios. Pues ahí entonces vemos algo todavía más concreto. Este Hijo de Dios es uno como yo también. No es algo distante, sino es uno como yo, como cualquier otro ser humano, ¿verdad? Así mismo es, y al decir que este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, más sentimos esa presencia de Dios con nosotros. Porque el Cordero de Dios es representativo, ¿verdad?, de ese que se ofrece, ¿verdad?, como sacrificio para el perdón o como acción de gracias por la liberación de Dios. En el caso de la Pascua judía, ¿verdad?, era un tipo de acción de gracias, recordar cómo Dios nos ha liberado, y así entonces el Cordero de Dios en nuestras vidas es, como dice, pues el que liberó al pueblo de Egipto, me liberó a mí de mis pecados, en Él he sido bautizado y me puedo seguir viéndolo como ese Cordero que está conmigo en medio del sufrimiento, porque sé que lo llevó al pie de la cruz también. Y allí lo venció, así que puedo yo también encaminarme en Cristo, ¿verdad?, a vencer esas oscuridades, tinieblas del pecado en esta ocasión, pero también de los pecados de otros contra nosotros, o las situaciones que se viven en el mundo, que nos oprimen o discriminan con nosotros, o nos pisotean o nos insultan, o todas esas cosas, ¿verdad?, o los males que existen en el mundo. ¿Y cuál es el mal? Así que pues vemos cómo esa mención, ese testimonio de Jesús como el Cordero de Dios, es entonces algo que nos alivia también, sabiendo de que en Él encontramos perdón y podemos renovar ese pacto bautismal todos los días, como nos aconsejaba Lutero, vivir ese arrepentimiento en fe y esa creer en la buena noticia de Dios para sostenerme en medio de las oscuridades. Hay gente que necesita, o todos nosotros necesitamos palabras como esta, porque hay veces que se siente tan mal la persona que dice: yo soy tan pecador que Dios no me va a perdonar. Y no se atreven a venir a la iglesia, o no se atreven a decir, porque Dios no me va a perdonar. Y así se pasa, ¿verdad? Y no se dan cuenta de que en su amor es incalculable para nosotros. Ese amor no deja de ser por ti. Dios siempre está presto para darte la mano, sacarte del hoyo de la vida, de tus oscuridades, de tus tinieblas. Pablo Adiñar, escribiendo para Exégesis Explicativa para ICEDET en Argentina, nos dice: aquel que es voy a parafrasear sus palabras, no lo voy a citar literalmente, pero dice: aquel que es el verbo, la luz, la vida de Dios, que estaba antes de todo lo creado, es primero que Juan y primero que todos nosotros, Jesús, ¿verdad? Primero que toda la humanidad, porque también es primero que toda la historia y este tiempo. Primero que toda la creación y su existencia. Es el que antes de la creación, ese que es antes de la creación, se encarna como el unigénito de Dios y se revela como el Mesías, como el Cristo, no tomando en cuenta ser igual a Dios, como diría Filipenses, como cosa que aferrarse. Toma esa condición de hombre, se humilla a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. No solamente Dios ya no es distante y está con nosotros, sino que da su vida por ti y por mí. A esa extensión es el significado del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Un pastor, se llama Cruz, si no lo digo mal es Kelho.
es un pastor retirado de Ohio y escribe para el Seminario Luterano de Minnesota. Nos ayuda a su escrito o su comentario a compartir la fe. El llamado, el seguimiento de Jesús, dice, es mucho más que un asunto personal, interno, o de la mente o del corazón, o como decir, pero yo voy a creer en Dios y me voy a portar bien de aquí en adelante. Y portándose bien, él piensa que ya eso es todo, ¿verdad? O él siendo bueno, yo soy bueno, pues ya eso es todo, ¿verdad? Yo no le hago mal a nadie, ya eso es todo, ¿verdad? Estoy añadiendo, ¿verdad?, lo que dice el comentarista, ¿verdad? Pero es más o menos así, ¿verdad? Que es mucho más que un asunto personal interno de la mente o del corazón para cambiar un comportamiento o para asumir unas reglas personales de vida, ¿verdad? Así como en Juan el Bautista expresó, Jesús es el primero, Jesús es el Hijo de Dios, el Cristo, el Mesías, el Salvador, debe colocarse como cualquier realidad, primero a Él, antes el seguir o el creer en Él, o seguir su llamada, ¿verdad? Y seguirlo es una más allá que es tenerle en el primer lugar, más allá de cualquier realidad personal, religiosa, cultural. Ese es mi celular, perdón, que lo había puesto porque mi esposa me tenía que llamar. Ya me llamó. Déjame apagarlo una vez. Ok, perdónenme. Así que Juan el Bautista expresó que Jesús ese era el primero, ¿verdad? Entonces, pues, es algo más que un simple cambio interno, personal o religioso o cultural para Andrés, Simón, Pedro, Felipe y Natanael, que fueron los primeros, ¿verdad?, según San Juan, y otros hombres. ¿Para qué implicó? Que dejaron sus trabajos, dejaron su hogar, salieron a la carretera por el camino con Jesús, vieron y creyeron, y siguieron creyendo. Algunos tuvieron tropiezos como Judas, otros particularmente le temblaron los pies, y vemos eso cuando el arresto de Jesús, ¿verdad? Y la negación de Pedro, por ejemplo, o los 11 que se escondieron a puerta cerrada después del arresto y la muerte de Jesús, ¿verdad? Todo eso sucedió, ¿verdad? Pero entonces podemos ver cómo también son rehabilitados, son vueltos a llamar a ese Jesús resucitado que se le presenta a Pedro y le dice: Pedro, ¿me amas? Y él dice: sí, Señor, te quiero. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, te quiero. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú lo sabes todo. Pedro se da cuenta de que no puede amar a Jesús en la misma capacidad en que lo ama, pero como quiera, que hace Jesús, apacienta mis ovejas, lo envía otra vez. Pues así mismo debemos pensar nosotros, aún en medio de nuestras oscuridades, aún en medio de que creamos, pues es que no soy mejor, aún y cuando decimos, pues yo trato de hacerlo bien, pero a veces me meto la pata, entonces, aún con eso, confía, agárrate de ese Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y Él te va a volver a ubicar. Él te va a volver a levantar, Él te va a volver a restaurar, como lo hizo con Pedro, ¿verdad? Y como los demás discípulos, o como lo hizo en la resurrección con los demás discípulos. Mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo da. Los envía, sopla sobre ellos el Espíritu Santo. Pues así también estamos nosotros en esa misma situación, pero llamados por el Espíritu Santo, como iglesia, como cuerpo de Cristo, también nosotros estamos llamados a hacer esas funciones del
parecidas a las del Cordero. Y es también identificarnos con la situación de oscuridad y tiniebla de nuestros prójimos. Y en el nombre del Señor, proclamar a Cristo su luz, su palabra, ese verbo que se encarnó, como el verbo que se encarnó y que nos da la buena nueva del reino, de la bienaventuranza, y que nos proclama que va a ser fiel para que es fiel, será fiel, y nosotros entonces en su fidelidad podemos caminar hacia la fidelidad de ese pacto bautismal y participar de esas bienaventuranzas y compartirla con ese hermano que todavía está en oscuridad. Nosotros todavía personalmente pasamos con oscuridad, y por eso entonces como iglesia estamos llamados a también ser nosotros en el nombre de Cristo los que están al lado y los que sufren y lloran con nuestros hermanos, ¿verdad? Y con todo aquel prójimo que esté en una situación similar. Y así es que entonces damos testimonio también nosotros de esa luz que resplandece sobre las tinieblas, de esa palabra que se hizo carne, que habitó entre nosotros y que por amor dio su vida por ti, por mí, por todos nosotros, para restaurar incluso la creación alrededor, siendo sus buenos mayordomos. En Cristo todo no es peaches and cream, como decían los americanos, ¿verdad? En Cristo sabemos que Él mismo en Juan nos anuncia: en el mundo tendréis aflicción, mas confiad porque yo he vencido en él. Entonces sabemos que en Cristo no todo es un camino fácil, sino hay momentos disruptivos, hay viajes muy difíciles, hay situaciones, cosas que no siempre funcionan como esperamos. Seguir a Jesús no cambia esa realidad. Sin embargo, Jesús nos invita a confiar de que está con nosotros y que nos va a dar la fuerza, nos va a dar el ánimo, nos va a encaminar de nuevo, nos va a dar fuerza para encaminarnos de nuevo y para resistir y vencer esos desafíos, y que Él promete estar con nosotros pase lo que pase. Sostengamos pues la fe, la gracia y el amor de Dios, que nos libera para crecer en integridad, fidelidad, alabanza, honra, honor, adoración, servicio y hacer la voluntad de Dios. No es solamente una corazonada, como decíamos ahorita, sino es también dar la vida a cambio de aquel que dio su vida por nosotros. Que así sea, y que la paz que sobrepuja todo entendimiento guarde vuestras mentes y corazones en Cristo Jesús. Amén.